Ya no hay vuelta atrás cuando aprietas el gatillo de la impunidad. Dime qué estás esperando. Mientras la vida se va, la avaricia crece más y más. Es tan difícil no sentirse vulnerado, es tan difícil no sentirse golpeado, es tan difícil olvidarse de lo que otras almas nos han dejado. No quiero ser un blanco fácil, ni una oveja de un rebaño. Si existe algún Dios, no creo que justifique tanto abuso, ni mucho menos tanto daño. Me gusta tener la TV apagada, porque su objetivo es mantener gente desinformada. ¿Y cómo educarás a tus hijos? ¿Con amor o con violencia? A eso me dirijo. ¿Qué pasa en la Araucanía? Si mi gente peligra día a día, tanto racismo y clasismo solo evidencia la crudeza de las mentes que están vacías. Nos han negado con cadenas a base de un sistema nuestra identidad. Sin pruebas se nos condena, la sangre en las venas es nuestra tempestad. ¿Quién cura la herida? ¿Quién paga las vidas que no se recuperan? Basta de mentiras, justicia dormida, tu pueblo te espera. Tu pueblo te espera. Mientras tanto solo hay resistencia. La verdad nos hará libres. Las bases para poder empezar a aportar a reconstruir lo que es nuestra nación, para poder nosotros ser mapuches dentro de nuestra tierra. Nosotros actualmente estamos oprimidos por el Estado, no podemos ser mapuches, no podemos llevar ni siquiera nuestra cultura, no podemos enseñarles mapuche a nuestros hijos. Nosotros no somos Chile, no somos chilenos, somos mapuches. Eso no se les tiene que olvidar nunca, y ese es un mensaje importante que va desde aquí para ustedes, a donde estén.